Bien, entonces vamos a trabajar aquí la función de buscar v. ¿Qué hace buscar v? Busca en una tabla o matriz de forma vertical, por eso la v de vertical. Es la misma que en inglés se conoce como VLOOKUP. La V es de la misma v, que en español no es v, sino v, buscar v o VLOOKUP, que es lo mismo. Y en este ejemplo, primero, vamos a buscar, teniendo estos datos, número de registro, fecha de nómina, número de empleado, nombre de empleado, sueldo, cargo, año, mes y periodo. Vamos a buscar, como teniendo referencia en este caso, el número de registro. Vamos a buscar qué cargo tiene el empleado con un registro dentro de esa tabla o matriz, el número de empleado, el nombre de empleado y el sueldo. Eso es lo que vamos a hacer primero. Entonces aquí tenemos que tiene 58 registros. Bien, en este primer ejemplo, dentro de este rango o tabla o matrices que vamos a buscar esos datos que están ahí. ¿Han utilizado ustedes la función de buscar v anteriormente? Pregunto. Yo no. Primera vez que conozco de ella. Ok, muy bien. ¿Y los demás? Tampoco. Muy bien. Entonces, miren, ¿para qué se utiliza eso? Al principio ustedes dirán, ¿qué yo voy a hacer con eso? Porque los datos están ahí mismo. Vamos a hacer varios ejemplos para que ustedes lo vayan entendiendo mejor. Por eso aquí tenemos varias pestañitas, tienen distintos datos. Por ejemplo, el ejercicio 2 tiene número de pedido, país, ciudad, vendedor, producto y cantidad. Y vamos a ver que tiene, en este caso, tiene más registros. Tiene 300 y pico, miren, no hay 356 filas este ejercicio. Entonces vamos a buscar de todos esos datos, vamos a buscar el país, la ciudad, el vendedor, el nombre del producto que vendió y la cantidad. Pero la tablita donde vamos a tener los resultados está en otra, que va a ser en ejemplo. O sea, aquí yo quiero buscar con un número de pedidos que me salgan todos esos datos, sin yo tener que buscar en esta tabla grande, así, buscar una por una. Bueno, el país, República Dominicana, de Santo Domingo, el vendedor fue Beltré, vendió sándwich de vegetales, vendió 21. Tengo que seguir buscando, buscarlo uno a uno, cuando son tantos datos, a veces es complejo. Y por eso se utiliza la función de buscar v. También hay otro ejemplo aquí, este tiene menos datos, pero para que me entiendan la idea. Teniendo el número de empleados, yo quiero saber el nombre y la fecha de ingreso. O puede ser el departamento en que trabaja, teniendo el número de empleados. Pero vamos a hacer el primero, que teniendo el número de registro que está dentro de esta tabla o matriz, vamos a buscar primero el cargo, el número de empleado, el nombre y el sueldo. Bien. Entonces, para eso vamos a utilizar la función o la fórmula de buscar v, que lo vamos a buscar el cargo de empleado primero. Entonces, la función de buscar v está dentro del menú de fórmulas de la biblioteca de funciones en búsqueda y referencia. Ahí sale buscar, buscar h, que busca de manera horizontal, y buscar v, que busca de forma vertical, teniendo como referencia la primera columna. O sea, los datos deben de estar a la derecha de la primera columna. O sea, que este va a ser siempre mi criterio de búsqueda, la primera columna, que sería en este caso el número de registro. Yo teniendo el número de registro puedo buscar todo lo otro, la fecha de nómina, número de empleado, nombre de empleado, sueldo, cargo, año, mes, etcétera. Un ejemplo quizás más práctico para ustedes, que si yo tengo, por ejemplo, va un paciente o alguien allá a consultar o a lo que sea, un servicio, ¿qué siempre ustedes le piden? Cédula o y carnet de seguro, si tienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que introducen en la base de datos
el número de cédula. Ese paciente, si ya fue a una sola vez en que haya ido o a una sesión de análisis o a consulta o a cualquier servicio que ustedes ofrecen, entonces ustedes digitan la cédula y le salen todos los datos de esa persona, ¿sí o no? ¿Verdad? Le sale a qué ARS está afiliado, qué médico lo atiende, qué fue, a todo le sale, ¿sí o no? Ustedes tienen un registro de la base de datos de cada paciente que va allá, ¿sí o no? Sí, así es. Ok. Entonces, ¿qué es lo que utilizan como criterio de búsqueda? La cédula, el número de cédula, y a ello yo tengo todos los datos. Imagínense ustedes que ustedes tengan una base de datos, pues, para ponerle un número, de 100,000 pacientes. Un ejemplo, que alguna vez fueron, no necesariamente que sean pacientes asiduos, continuos, pero alguien que fue, que es una vez, que se hace un análisis, o fue a llenar un certificado médico, o a lo que sea, a un servicio que ustedes prestan en Preventis, a nivel nacional, ¿ok? Porque acuérdense que no importa dónde se atienda, si se atiende en Santo Domingo, si tienen una sucursal allá, le debe de salir, porque es un dato único que es la cédula. Ahora, si no lo tienen así, si lo tienen por sucursales, también a lo que van aquí a Santiago, a la sucursal X, por ejemplo. Ustedes tienen su data de ahí y pueden tener una data de 10,000 pacientes, para no exagerarle. Entonces, ¿cuál es el criterio de búsqueda? La cédula o el número de carnet. Más bien es la cédula, porque ahí les sale a qué ARS pertenece, porque ya ustedes lo tienen registrado. Cuando un paciente nuevo, entonces, cuando no se encuentra, no lo encontraron y proceden a registrarlo, ¿sí o no? Ese es el proceso que generalmente se hace. Entonces, en este caso, este ejemplo, ¿qué tenemos como referencia para buscar? El número de registro. Bien, con ese número de registro, entonces yo voy a buscar todos los otros datos que para que la fórmula funcione de buscar V deben de estar a la derecha del criterio de búsqueda. O sea, con lo que vamos a buscar esos datos, deben de estar los datos a la derecha. No necesariamente tiene que comenzar en A. Yo puedo haber tenido estos datos a partir de B y A vacío, pero entonces B sería la primera columna. Número de registro, entonces debería de comenzar en B y los datos hacia la derecha a partir de ahí. No quiere decir que primera columna obligatoriamente tiene que ser A, sino que el criterio que voy a buscar tiene que estar en la primera columna de los datos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta tablita, que está aquí más a la derecha. Teniendo un número de registro, que se lo voy a digitar ahora, que debe de estar ahí, el cargo. Yo quiero saber qué cargo pertenece, por ejemplo, el número de registro 25. Yo quiero que cuando yo digite el 25 me salgan los demás datos. El cargo, el número, el nombre y el sueldo. Bien, entonces aquí me voy a poner primero en cargo de empleado y le voy a dar a la función de búsqueda y referencia y aquí a buscar V. Me sale esta ventana de argumento de función que dice buscar V, lo que hace es que busca un valor en la primera columna de la izquierda de la tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada de forma predeterminada. La tabla se ordena de forma ascendente. Realmente ese es un término que tiene Excel. Yo le expliqué de una manera, según yo, que ustedes entendieran más fácil, que es que debe de buscar, ¿verdad? Que el criterio a buscar debe de estar en la primera columna y los demás datos deben de estar a la derecha. Ahí dice que la primera columna tiene que estar a la izquierda, pero es lo mismo. O sea, la primera columna a la izquierda y los otros datos a la derecha. Bien, eso básicamente es lo que hace. Entonces, el valor buscado, ¿qué va a ser? ¿Dónde está mi registro? ¿Cuál es el valor que yo quiero buscar? El registro 25. En vez de yo digitar ahí un 25, yo pongo la celda donde está el dato que quiero buscar, porque yo puedo ahorita buscar el número de registro 35 y me van a salir, pero si yo le pongo un número,
Entonces tengo que cambiar la fórmula completa. L1, ¿por qué L1? Porque en L1 es que está el registro que yo voy a buscar, que sería este. En este caso primero el 25, ¿verdad? En la matriz o tabla que yo pongo ahí yo voy a seleccionar todo el rango de los datos sin la fila de títulos, sin el encabezado. O sea, en este caso sería desde A2 hasta I2 y me muevo hacia abajo. O sea, todo el rango, que en este caso sería hasta I59. Bien, si yo me lo sé, lo puedo digitar directamente. El indicador de columna se refiere al número de columna donde está el dato que yo voy a buscar. Ustedes saben que las columnas están dispuestas por las letras del alfabeto, ¿verdad que sí? A, B, C que se ven. Pero en este caso el indicador de columna se refiere a un número, lo dice ahí, igual número. Entonces, ¿qué yo estoy buscando primero? Estoy buscando el cargo. ¿En qué columna dice cargo de empleado? Dice cargo en la columna F, ¿verdad que sí? Ahí dice cargo en la F. Entonces, yo debo de contar qué columna representa en este caso la F porque los datos comenzaron en A. Si los datos hubiesen comenzado en B, entonces B sería mi primera columna. Yo cuento en este caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El cargo está en la columna 6. ¿Ven? Entonces, aquí dice rango. En rango dice valor lógico. Ahí yo debo de colocar un valor de verdadero o falso. Verdadero, que significa coincidencia aproximada, y falso, coincidencia exacta. ¿Qué es eso? Que voy a buscar el que sea primero, el que coincida, el que yo entienda más cercano, el primero que encuentre y no necesariamente el dato exacto. Si yo quiero que sea exacto, entonces coloco ahí falso. Si yo lo dejo vacío, sería colocar verdadero. Ahí dice verdadero u omitido. Omitido, dejarlo vacío. Y me va a buscar el cargo que tiene ese empleado. Bien, yo lo puedo dejar vacío, que sería verdadero. Pero les recomiendo siempre que utilicen falso, la palabra falso, para que le busque el valor exacto. O pueden poner un 0. 0 es igual a falso. Miren que lo puso ahí. 0, falso. Si coloco un 1, va a decir verdadero. Pueden colocar la palabra falso directamente, digite falso ahí, o poner un 0. Bien, que es igual a falso. Lo decía aquí cuando coloqué el 0. Lo voy a borrar para que lo vean de nuevo. Si coloco un 0, me dice igual falso. Si coloco un 1, me dice igual verdadero, ¿verdad? Pero inicialmente vamos a ponerle la palabra tal cual, falso. Y ahora le doy a aceptar. Y miren que ya me dijo en el resultado de la fórmula que el registro 25 tiene como cargo vendedor. Le doy a aceptar y me va a decir vendedor. Si yo quiero, como no son tantos datos, podemos comprobarlo. Miren, voy a bajar. Y el registro 25 efectivamente dice vendedor, como lo ven ahí. Sí. Vamos a seguir. Entonces vamos a buscar con ese mismo número de registro ahora el número de empleado. Yo quiero saber el número de empleado que tiene el registro número 25. Entonces voy a hacer la directa ahora. Directa para que vean que no necesariamente yo tengo que saber, bueno, eso estaba en fórmula y dentro de fórmula yo no me acuerdo si era en lógica, si era en texto, si era en fecha y hora, ¿dónde era que estaba eso? Eso es lo de menos, usted la puede, si ya sabe la fórmula que va a utilizar, pone igual, en este caso, como es buscar, me salen ahí las sugerencias de fórmula con buscar y estamos utilizando buscar V o buscar B. Aquí dice valor buscado, que es la celda L1 donde está el registro que quiero buscar. En mi caso punto y coma porque lo dice aquí para cambiar de renglón. Matriz o tabla, como ya yo me la sé,
yo la puedo poner directa, que sería A2 y 59, y me hace la selección. Ustedes ven aquí que con yo digitarlo, él me hizo la selección. Si no me la supiera, simplemente la elijo. Entonces, seguimos aquí. Esa es la tabla o matriz, y luego, punto y coma, el indicador de columna para número de empleado, que es el número de empleado está en la C, que es la 1, 2 y 3. Entonces, el indicador de columna para número de empleado es 3. Luego, miren lo que pasa cuando lo hacemos directo y le pongo el punto y coma. Me sale ahí para elegir si es verdadero, coincidencia aproximada, y si es falso, coincidencia exacta. Mírenlo ahí. Me sale, yo nada más le puse el punto y coma, y cuando fue a rango, me salieron estas dos opciones porque es un valor lógico de verdadero o falso que se va a colocar ahí en ese renglón. Entonces yo elijo el falso, cierro mi paréntesis y listo. Me va a dar que el número de empleado es el 365, que pertenece al registro 25. Bien. Lo voy a hacer nuevamente ahora con nombre de empleado. Igual lo voy a hacer así. Bueno, eso directo, yo no me acuerdo bien. A mí me gusta mejor la ventana, pero no me acuerdo dónde que está esto. No pasa nada. Usted elige su fórmula y le da aquí a FX, que es insertar función, y directamente le abre la ventana de argumento de función en la fórmula. Bien, ese valor buscado ya sabemos que es L1, que es el registro 25, donde está la tabla o matriz. Igualito, yo la puedo seleccionar, ¿verdad? Que sería hacer esto, irme a 2 hasta y 59. Yo lo pude haber digitado como hice anteriormente, para que vean que no pasa nada si usted no solo sabe. Lo puede seleccionar. El indicador de columna para el nombre, entonces es la columna, déjenme mover esto para que la vean. Sería la columna 1 para registro, B para o 2 para fecha de nómina, 3 para número y 4 para nombre, que es la D, ¿verdad? Aquí yo coloco un 4. Y en el valor lógico, ahora sí voy a colocar un 0, que es falso. Le doy a aceptar y me dice que el empleado bajo el registro 25 se llama Diego Paulino Hernández. Bien. Lo hago con el sueldo, entonces me va a dar el sueldo del empleado. Miren, yo sé que ustedes dirán, hasta ahora, toda la fórmula, inclusive hasta lo voy a borrar. Hemos arrastrado es que nada más hay que hacerlo una sola vez, ¿verdad? Y usted arrastra. Pero en el caso de buscar V, no se puede porque estamos buscando datos que son específicos, con indicadores de columna. Entonces, cuando yo hago eso, aquí en buscar el criterio de búsqueda, en vez de L1 bajo a L2, eso no pasa nada porque yo puedo hacer lo siguiente. Yo borro aquí, ¿verdad? Y pongo L1. Pero tendría que estar haciendo muchos cambios. Si ya yo me la sé, eso no pasa nada, bien. Entonces aquí me bajó a 3, entonces yo sé que mis datos están en A2. Aquí me bajó a I60, I60 está vacío, entonces yo sé que hasta I59. Y el indicador de columna para número de empleados no es la 6, porque ese es el vendedor. O sea, el número de empleados está en la columna C, que vendría siendo en este caso la 3. Entonces ahí, como se fijan, hay que cambiar muchos datos. Ahí sí me dio, ¿verdad? También yo puedo haber hecho lo siguiente, lo voy a borrar y voy a borrar esto. Yo en la primera, para que no me cambie la celda, yo fijo. ¿Cómo se fija? Poniendo referencia absoluta. Puedo hacerlo presionando en este caso para que sea siempre por el E1, F4, que te va a poner los símbolos de peso, de moneda, o se lo puedo poner manual, ¿verdad? En este caso también
para que el rango sea el mismo, voy a fijar el valor de A2, también de I59. Ahí sí estaría bien, pero ¿qué va a pasar? Me va a repetir vendedor. ¿Por qué? Por el indicador de columna. Ahora, si yo hago eso, nada más tengo que cambiar en cada uno el indicador de columna, que aquí era la 3, ¿verdad? Para número de empleado. Ahora para nombre estaría en la columna 4. Yo vengo al indicador de columna y cambio el 6 por un 4. Vengo a sueldo, que sueldo está en la 5. 1, 2, 3, 4 y 5 está en la 5, entonces cambio el indicador a la 5. De todo modo, aunque yo haga todo eso, vieron que tengo como quiera que ponerle datos que son específicos. Esto lo voy a poner todo centrado, nada más para que lo vean un poquito mejor. Y le voy a poner aquí los bordes. Entonces, ese registro 25 pertenece a un empleado que es vendedor, que tiene el número de empleado 361 y que se llama Diego Paulino y que tiene un sueldo de 19,700. Ahora, yo borro eso. SND es un error porque está vacía esta celda, ¿ok? No es porque la fórmula esté mala. Entonces, yo ahora quiero buscar el empleado con el registro 40. Digito el 40, como ya tiene la fórmula, le doy enter y me salen los datos con ese registro 40. Si quiero buscar ahora el empleado con el registro 54, digito el 54 y me salen los datos con ese empleado que tiene ese registro. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Más o menos, ¿verdad? No, yo sé que al principio... Sí, tan tímido. Pero está bien, no importa. Yo sé que al principio, ¿verdad? Es un poquito complejo por el tanto que hay que tener cuenta tal cosa, que hay que esto, pero a medida que lo vayamos haciendo, ustedes van a ir que se le va haciendo más fácil. ¿Está bien? Yo puedo seguir, yo le puedo... Ujú, exactamente. Pero miren, ese número de registro es aquí que está. Yo lo fui poniendo porque yo sé que llega hasta el 58, ¿verdad? Entonces, ustedes, por ejemplo, si yo le pongo 60, como el 60 no existe en mi tabla, en mi matriz, me va a decir ND. Eso es que no aplica. ¿Por qué? Porque ese registro no pertenece a esa tabla. Si yo le pongo otro número, me va a dar lo mismo, porque no está ese registro dentro de esa tabla. Ahora bien, yo le pongo un número que sí esté, me trae los datos automáticamente. Es lo mismo que yo le puse el ejemplo de la cédula. Si va alguien que nunca ha consultado allá, le va a salir, no le van a salir datos, porque esa persona nunca ha consultado. Nunca ha ido a tener un servicio con ustedes, más bien, servicio, ¿verdad? Entonces, no le va a salir nada y usted procede a registrarlo. Es lo mismo que si yo quiero registrar, por ejemplo, aquí otro empleado, lo agrego con 59, le agrego los datos al final, ¿verdad que sí? Y ahora cuando yo lo quiera buscar, sí me va a aparecer porque ya está agregado a mi tabla. Bien, vamos a hacer el otro ejemplo para que lo vayan entendiendo mejor. Se me voy a ir ahora a ejercicio 2. Como les dije, en este tenemos otros datos que tienen número de pedido, país, ciudad, vendedor, nombre de producto y cantidad. Bien, pero aquí son muchos más registros, ¿verdad? Son muchos más datos, perdón. Muchos más datos que en el anterior. Entonces, ahí yo quiero buscar, pero no tengo la tablita para buscar aquí, sino que la tengo en otra hoja. Porque es válido, puede ser hasta en otro libro. No necesariamente tiene que ser en el mismo. Y le voy a hacer un ejemplito.
Voy aquí a ejemplo donde está el número de pedido, el país, el vendedor, el producto, que son los datos que están aquí. Yo lo quiero obtener en otro lugar. Puede ser en otro libro. Por ejemplo, yo tengo un libro con toda la base de datos, con toda la información. Y en otro es donde yo voy a tener la búsqueda. Yo lo puedo hacer sin ningún problema, porque ya va a estar enlazado por la fórmula. Yo le digito el número, puede ser de cédula, ¿verdad? Voy y le repito el ejemplo. Yo le pongo la cédula, tal número, le doy y me salen todos los datos. En el otro libro que están todos los datos de los usuarios, pacientes, como ustedes le llamen, me lo ala, me saca la información de ahí, aunque no esté abierto. Lo único que tiene que estar es dentro de la misma computadora o en un servidor que esté compartido el archivo. O sea, que usted tenga acceso, que esté enlazado ese archivo de Excel a su usuario, a su computadora. Bien. Entonces, aquí vamos a buscar con el criterio que es número de pedido, el país, el vendedor, el producto y la cantidad. Recuerden que el criterio de búsqueda debe de estar en la primera columna. En este caso también es A. O sea, vamos a buscar con un número de pedido qué país se hizo, cuál fue el vendedor, qué producto y qué cantidad. Entonces, primero país. Bien. Miren, le voy a dar aquí otra vez a menú de fórmula, búsqueda de referencia, buscar V, me sale la misma ventana de algún método de función, valor buscado. El valor buscado ahora no es L1 porque cambié de ejercicio. Ahora, ¿cuál sería? ¿Quién me dice cuál va a ser el valor buscado? ¿Cuál celda donde está el valor que voy a buscar? ¿En qué celda? Me doy una pista. Ok, sería en B1. ¿Por qué B1? Porque ahí es que yo voy a poner el número de pedido. Con el número de pedido es que yo voy a buscar todos los otros datos. ¿Me entienden la idea ahora? Yo digito ahí un número de pedido que esté en esa tabla y me va a traer todos esos datos. En B1. Bien. Entonces aquí dice tabla o matriz. Miren, aquí como está en otra hoja, yo me muevo a la hoja 2 y elijo todo el rango, exceptuando el encabezado, que sería desde A2, en este caso, hasta F356. Mírenlo ahí. Ok. Y en el indicador de columna, como yo estoy buscando, ¿qué yo estoy buscando? En mi indicador de columna yo estoy buscando el país. El país está en la columna 2. La A es la 1 y la B es la 2. Aquí yo borro la hoja porque si la dejo no me sale. Le pongo 2 en el indicador de columna. Y aquí ya es un dato de verdadero o falso. Como yo sé ya que le puedo poner 0 o le pongo falso para que sea la coincidencia exacta. Y aquí le voy a dar a aceptar. Me va a dar ND. ¿Por qué? Porque no tengo nada en número de pedido. Entonces, yo voy a elegir un número de pedido que esté ahí dentro de ese rango. Por ejemplo, 10. Creo que ese está. No, tengo que fijarme bien. 10. 10408. Ahora sí. Ahí mírenlo ahí. Fue en el país de Nicaragua. Sí. El número de pedido, que es el criterio que yo estoy buscando dentro de esa tabla. Voy a hacerlo otra vez. Lo voy a hacer igual por aquí, por la ventana de argumento de función. Buscar V. Valor buscado. B1. ¿Por qué B1? Vamos a ver. ¿Por qué ahí es B1?
Piénsenlo a ver. ¿Por qué el valor buscado? Ahí yo puse B1 o elegí la celda B1. Exactamente. Y el número de pedido está en B1, ¿verdad que sí? Muy bien. Muy bien. Entonces la tabla matriz tabla, es lo mismo. Entonces está en ejercicio 2, elijo el rango, ¿verdad que sí? En la hoja que se llama ejercicio 2. Si se llamara la hoja, por ejemplo, perdón que le di sin querer. Si la hoja se llamara, por ejemplo, hoja 1, hoja 2, entonces así. Se llamara en vez de ejercicio. Voy a elegir aquí. Otra vez, fue que le di clic sin querer. Hasta F356. Ok. Entonces, el indicador de columna ahora para el vendedor es el indicador de columna. El vendedor está en la columna D, que viene siendo la 1, 2, 3 y 4. Entonces, ahí, miren, le voy a dejar ejercicio 2 para que ustedes vean y le voy a poner un 4. Pensé que esto se repitió, por eso que me está dando un igual. Ok. Si yo le pongo el 4, miren, inclusive le dejo ejercicio 2, me dice ahí no válido. Cuando en el caso de indicador de columna no puedo poner el nombre de la hoja, no puedo moverme a la hoja así. Y si me muevo, claro, me puedo mover para verificar en qué columna está, pero le tengo que borrar el nombre de la hoja porque no lo entiende eso, porque ahí solamente va un número, lo dice ahí igual a número. Y en el rango escribo falso o simplemente 0 o lo dejo en blanco o lo pongo 1 para que él me busque lo que coincide. En este caso, como hay datos que sí se repiten, como los países, etcétera, les recomiendo que pongan siempre falso. Como quiera, pongan falso para que le busque exactamente el valor que es. Le damos a aceptar y mírenlo ahí. Ese número de pedido fue realizado por el vendedor que se llama Beltré y al país Nicaragua. Ahora yo quiero saber qué producto y qué cantidad. Recuerden, lo puedo hacer uno por uno o fijo valores con referencia absoluta, que es signo de pesos, moneda, y solamente cambio el indicador de columna. Lo puedo hacer así, pero háganlo así después que ustedes sepan bien la fórmula. No lo hagan desde el principio, mejor háganlo uno por uno hasta que se la aprendan bien. ¿Ok? Si yo no me acuerdo, recuerden que eso no es obligatorio aprendérselo. Eso uno se lo va aprendiendo en el proceso y mediante lo va utilizando. ¿En qué? ¿Dónde está eso? ¿En qué menú? Yo estoy en inicio, pero yo no me acuerdo en qué fórmula. Yo ni siquiera me voy a mover para allá porque yo no me acuerdo en qué fórmula está, en qué categoría de fórmula. Yo sé que buscar V. Entonces le doy a buscar V y FX y me abre directo la ventana. O sea que eso de saber que tenga el menú de fórmula, dentro de la fórmula de búsqueda de referencia, eso no es obligatorio. Lo importante es que usted sepa que es la función buscar V y cómo utilizarlo y utilizarla y para qué utilizarla. Bien, porque hay otra manera de encontrar la fórmula que no es solamente por el menú. Entonces, valor buscado, B1, ¿verdad? La tabla o matriz, en este caso, si me muevo para elegir la tabla o matriz, o puedo hacerla manual también. Yo puedo poner ejercicio 2, A2, F356 también de manera manual. El indicador de columna para producto, entonces para producto el indicador de columna es la E, que viene siendo la 1, 2, 3, 4 y 5. El producto está en la columna 5. Le borro el nombre de la hoja. Donde me moví se pone. Le pongo un 5.
Y aquí el valor lógico le voy a poner siempre falso o cero. Y aceptar. Dice que el producto fue chocolate blanco. Ven. Y la cantidad la voy a hacer completamente directa. Buscar V, valor buscado, ya yo sé que es B1. La tabla o matriz, ya yo sé también que es desde A2 en ejercicio 2 hasta F356, la elijo ahí. Me muevo para allá, me la cambia, por eso que tienen que tener cuidado. Él le cambia el nombre de la hoja, mírenlo ahí, haciéndolo directo. Entonces, yo se lo borro y doy un clic para allá. Lo que pasa es que la fórmula, cuando usted la hace directo, tiene que tener cuenta porque el programa, cuando usted hace cambios, se adecua a la hoja donde usted está. Bien. O sea, aquí punto y coma. Y el indicador de columna para cantidad es la columna. Déjame ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Es la columna 6, entonces le borro esto, ejemplo 1, le pongo 6 como indicador de columna, punto y coma, y me sale para elegir si es verdadero o falso, coincidencia exacta o aproximada, y cierro mi paréntesis y me va a dar el número. Pero ojo, ustedes vieron que yo borré ahí cuando me cambié, ¿verdad? Y tuve que borrar esto, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué les sugiero? Que cuando lo estén haciendo por primera vez, siempre lo hagan por la ventana para evitar esto. O sea, por argumento de función. ¿Ok? Después que se la sepan bien, no importa. Entonces, si yo quiero buscar otro empleado con otro registro, por ejemplo, el 10-406, ahí me sale. Si quiero buscar el 10-300, yo creo que 30 está. Vamos a ver. Me sale ND porque no está. Comienza en 380. Ajá. Escucho. Okay. Ahí sí, mírenlo ahí. Ahí sí me sale los datos, que fue también Beltré, República Dominicana, Sandy de Vegetales y la cantidad fue 21. ¿Preguntas, dudas? Sí.